Listas, ¿quién nos puede socializar qué ha entendido lo que es un diagrama de dispersión y si es importante tener el concepto de diagrama de dispersión en esta tarea 4, descripción de la información? ¿Quién nos quiere comentar alguna de las dos monitoras? ¿Qué es un diagrama de dispersión y para qué sirve un diagrama de dispersión? En pocas palabras. Ya. Bien, ya estoy compartiendo pantalla. Denme un segundito a ver qué es lo que pasa acá. Listo. ¿Me confirma si ya están viendo mi pantalla? Bueno, entonces vamos a abordar lo siguiente. Denme un segundito acá. Voy a minimizar esto aquí. Bueno, mientras me abre aquí la presentación de la otra señorita que me está colaborando con el apoyo del CIPA hoy, que investigó sobre cómo abordar lo que es que se entiende como regresión lineal simple.
Bueno, entonces, mire, la señorita no sé si me escuchó o no, creo que no. Eh, ¿Están viendo la presentación? Bueno, muy bien. Entonces, mire, en esta presentación voy así muy rápido, ¿no? Porque el tiempo se nos está cortando y quiero abrir un espacio de dudas, inquietudes para tratar de resolvérselas a ustedes. Si nos queda tiempo, hacemos una demostración en la parte del Infostat y del Excel, pero el Infostat y el Excel ahí están los videos, ¿no? Eso, no hay, eso no es tan problemático. Quiero es que estos conceptos nos ayuden a abordar un poquitico mejor las temáticas y cómo afrontar un análisis verdadero. Yo tengo algunos ejemplos ya de ejercicios realizados. Quiero abordar con lo siguiente. Bueno, recordemos que obviamente la actividad que estamos desarrollando, perdón, la tarea del paso 4, descripción de la información, tiene un resultado de aprendizaje primordial frente a lo que se establece como el desarrollo del objetivo. Entonces, quiero repasar eso inicialmente. ¿Cuál es nuestro resultado de aprendizaje actual? Obviamente, con respecto al desarrollo de la presente tarea, paso 4, descripción de la información, y que está relacionado obviamente con este CIPAS número 1 de la web 2 del paso 4, descripción de la información. Entonces, recordemos, recordemos muy rápidamente que es importante cuál es, obviamente, ese resultado de aprendizaje. Y eso está determinado, obviamente, en la apertura del foro, con base a lo que nos entrega, obviamente, la guía de actividades. En esa guía de actividades vamos a abrirla muy rápidamente para alternarla con la presentación. ¿Listo? La presentación ya la tengo acá. Vamos a abrir la guía de actividades y aquí tenemos la guía de actividades del paso 4. Aquí está. Bueno, es una guía que comparada con la guía del paso 3, análisis de la información, es mucho más corta esta guía, ¿no? Es mucho más corta y pienso que lo que es, digamos, la parte mecánica del desarrollo de los ejercicios con la aplicación del Infostat, que es una aplicación libre y que ahí en la guía nos dice cómo descargar el Infostat, obviamente de manera gratuita, y también nos indica un video, pues para nadie es un secreto que una de las herramientas fundamentales en este proceso de enseñanza y aprendizaje virtual son las guías de actividades, que al fin y al cabo son las que nos orientan, las que nos conducen, obviamente, tanto al estudiante como al docente, el estudiante bajo la orientación del profesor y el docente con su trabajo de acompañamiento para determinar cómo se aborda, obviamente, las diferentes temáticas. Esta guía, obviamente, ya todos la conocemos, simplemente quiero recalcar acá esta partecita, ¿no? La actividad obviamente inició el lunes 18 de abril del 2022 y finaliza el próximo domingo, que es 15 de mayo a las 11:55 pm, antes de las 11:55 pm eh, de esa fecha. Resultado de aprendizaje, el estudiante aplica las medidas estadísticas bivariantes, pilas con el concepto bivariante, es decir, se trabajan mínimo se trabajan de forma paralela dos variables. Que quede claro, esas dos variables sí o sí deben de ser de nuestra base de datos, indicadores de percepción de 200 jefes de hogar, y cuya base de datos está consignada también como alternativa en el mismo foro de discusión actual, como se ha hecho en el foro 3 y en el foro 2.
Es decir, cuando digo foro 2, me refiero al paso 2, foro 3, paso 3, foro 4, que sería paso 4, descripción de la información. La ventaja de nuestra base de datos de que está en el foro de discusión, ¿cuál es? Es que ya me di la tarea de subir esa base de datos con todas las variables clasificadas. En este momento, ningún estudiante puede cometer el error de no saber seleccionar dos variables de carácter cuantitativo, porque es, es imperdonable el error, sabiendo que ahí está la herramienta. Entonces, el estudiante aplica la medida estadística bivariantes. Bivariantes, vuelvo y reitero, se trabaja mínimo con dos variables al mismo tiempo. Una va a ser independiente y la otra va a ser dependiente. La independiente siempre va a ir en el eje X del plano cartesiano, conocido también como variable regresora en algunas aplicaciones como el Infostack. ¿Listo? Regresora. ¿Por qué le llaman regresora, profesor? Ahorita vemos eso. También el eje X, recuerde que matemáticamente se llama la abscissa, ¿no? ABS abscissa. ABSCISA, abscissa, ¿cierto? Y la variable dependiente va siempre en el eje Y. La variable independiente que siempre ubica en el eje Y, como su nombre lo indica. ¿Por qué es dependiente? Porque esa variable, el crecimiento de esa variable en sus valores o el decrecimiento depende de qué? De los valores que genere siempre la variable independiente que se encuentra en el eje X. Cuando la variable independiente cambia en sus valores, va a afectar la variable dependiente, sea de forma creciente o de forma decreciente, ¿cierto? Por eso se dice que el resultado de aprendizaje, el 4, el estudiante aplica la medida estadística y variantes por medio del cálculo e interpretación. Es decir, el software estadístico que se utiliza en este momento acá y que se recomienda es el Excel o el Infostack. Software estadístico, software de soporte lógico, porque el Excel y el Infostack manejan lo que es la parte de procesos estadísticos, el Excel y el Infostack, ¿cierto? Pero este software estadístico nos hace el cálculo, esto, y nos ahorra mucho tiempo. Si lo hiciéramos manual, que se puede hacer, pues nos gastaríamos mucho tiempo y la entrega del trabajo ya no serían de 15 páginas o 10, ya serían por ahí unas 30 páginas, etc. La interpretación no te la hace el software estadístico, la interpretación la hacemos nosotros. ¿Y cuál interpretación? Es con base a lo que solicite, obviamente, cada actividad. Actividad 1, mapa mental, pues ahí no nos piden nada de otro, nada cosa diferente de otro mundo. Resumir mediante un mapa mental las medidas estadísticas y variantes de regresión y correlación. Entonces, todos sabemos que la medida estadística y variantes se conocen como regresión y correlación. ¿Listo? Regresión y correlación. Regresión es una cosa y correlación es otra cosa. ¿Listo? Algunos estudiantes han tenido problemas acá porque me escriben en el foro, profesor, y es, ¿qué incluyo yo ahí? Muchachos, hay que investigar. Ahí están las referencias para que investiguen cuáles son las medidas estadísticas y variantes, entre otras cuáles serían. Si no las encuentra acá en estas dos referencias en línea, pues por acá hay una lista en la actividad de conceptos, ¿no? Entonces, dentro de las medidas estadísticas y variantes tenemos lo que son diagramas de dispersión, correlación lineal simple, coeficiente de determinación R2, tenemos correlación positiva y correlación negativa, que es el coeficiente de correlación lineal y que nos ayuda a medir, entre otros conceptos. Entonces, estos conceptos se pueden incluir en el mapa mental, si usted lo desea, ¿no? De todas maneras, lo que es un diagrama de dispersión es una medida de correlación y de regresión. Coeficiente de determinación R2 es una medida que hace parte de la relación y correlación. La correlación positiva y correlación negativa tiene que ver con la tabla de grado de correlación que ahorita la vamos a ver. Y la definición de lo que es una correlación lineal simple y el coeficiente de correlación lineal simple también es un concepto importante. Bueno, actividad 3, el ejercicio práctico. Pues todos sabemos que el estudiante y la guía le plantea obviamente 5 ejercicios. Y es deber del estudiante en el foro revisar antes de ir a seleccionar, obviamente, su ejercicio práctico. Son 5, no puede haber repetición y no puede haber equivocaciones. Por más que yo ingrese el último día de cierre del foro, que es donde ahí me preocupa aquellos estudiantes que ingresan el último día del cierre del foro y como
eso es un domingo, pues nosotros los docentes no trabajamos un domingo. Yo a veces lo he hecho, pero de forma voluntaria, pero no está en mi obligación trabajar un domingo y ni un festivo. Los sábados se hace una retroalimentación hasta el mediodía, sin embargo el sábado pasado retroalimenté hasta las 5 de la tarde, que a propósito les informo. Mañana debo retroalimentar porque yo tengo 57 grupos, cada uno de 5 estudiantes me da 287, 290 estudiantes aproximadamente. En este momento, mañana realimento la parte final de este segundo barrio, o sea, el segundo barrio es segundo repaso que hago, eso de foro de discusión del paso 4. Eh, ya realimenté desde el grupo 127 que me corresponde al 163. Mañana termino lo que es del grupo 164 al 183, porque el 184 ya lo realimenté también. Faltan como 19 grupos. Bueno, aquí están los ejercicios, obviamente son 5 ejercicios. Tengan en cuenta que algunos ejercicios ya tiene directamente designado, obviamente, la variable en qué eje se encuentra el plano cartesiano, ¿no? Como por ejemplo, el ejercicio práctico 3.1, sal y tensión. Pues la tablita que te entrega, obviamente, la guía de actividades te indica que la sal, la variable sal, la ubicas en el eje X. Es una ventaja que te está dando el ejercicio, ¿no? Ya está en el eje X. Ahí te está evitando por deducción, porque recuerda que aquí tienes que elegir cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Y hemos recalcado varias veces que en el eje X siempre se ubica la variable independiente, ¿listo? En el eje X siempre se ubica la variable independiente. Y en el eje Y siempre se ubica la variable dependiente. Entonces, algunos ejercicios traen de una vez en esa variable en qué eje se ubica. Entonces, ahí usted se puede orientar, ¿no? La sal está en el eje X. O sea que si la sal está en el eje X, según la tablita que nos muestra la guía, que nos está diciendo de una vez que, que los valores de la sal ubico en el eje X para el diagrama de dispersión, o sea que lo hagan infostado en Excel, me está diciendo que la sal entonces es una variable que es independiente. ¿Por qué? Porque está estipulado sin la estadística. La variable independiente siempre se ubica en el eje X, independientemente del nombre que tenga. En este caso, los ejercicios están estipulados así. Por lo menos el ejercicio 3.1, sal y tensión. La sal se toma como una variable independiente. ¿Por qué? Porque está en el eje X. Así está plasmado, ¿listo? El ejercicio del 3. La actividad 3, ¿no? El ejercicio práctico. Y la tensión arterial está en el eje Y. O sea que es una variable dependiente. Veamos el otro ejercicio, 3.2. El 3.2, uy, por aquí no sé, a ver si hay gente que está solicitando emitir así. Listo. Bueno, ahí para los estudiantes que apenas se están incorporando, por favor, buscar en el chat, la señorita Soler que se acaba de incorporar, buscar en el chat lo que es el registro de asistencia y también copiar un enlace para que lo tome en cuenta para trabajar. Hola Mauricio, para que trabajen lo del info. ¿Está listo? Ahí está en el chat en línea que estamos acá publicando. Bueno, me confirma si me están escuchando, por favor. Gracias, Alma. ¿Sí? Mauricio Hernández dice que tiene el chat vacío. Pues claro, Mauricio, usted apenas acaba de ingresar. No sé, apóyate ahí en Alma. Ahí está, ayúdame con eso porque pues sí, gracias a Dirley que me está ayudando y Alma, gracias Dirley y Alma, gracias que me están ayudando y porque se nos va el tiempo, listo, son las 7:37. Entonces continúo acá con la guía, ¿no? Entonces, recuerde que en el ejercicio práctico 3, ¿qué nos solicitan? En esta actividad, cada estudiante deberá resolver un ejercicio.
Hay 5 ejercicios que propone la guía, ¿cierto? Uno, o sea, propone 5, pero un estudiante elige uno y debe reportarlo en el foro y estar atento que cada estudiante es responsable de cada estudiante es responsable de que su ejercicio que haya seleccionado entre el 3.1 y el 3.5, ningún otro compañero lo vaya a reportar posterior a la selección que usted haga, porque el docente no tiene tiempo suficiente para llamarle la atención al estudiante. Mire, qué pena, usted está reportando el ejercicio 3.1 sabiendo que la estudiante Alma Birley ya lo reportó previamente. Entonces, ese estudiante dice, ay, profesor, me disculpa, yo no sabía, no sabía, no. Lo que pasa es que cuando el estudiante dice no sabía es por qué, porque no revisa en los foros, no revisa los aportes del profesor y no revisa los aportes de los compañeros. O sea que ningún estudiante tiene excusa para decir que no sabía, que únicamente tenía que reportar un solo ejercicio. Esa ya excusa hay que irla finalizando porque eso ya no tiene un tipo de presentación. Entonces, por cada ejercicio que realice usted, ¿qué tiene que hacer? Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Encuentre el coeficiente de determinación y correlación. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. ¿Es confiable? Determine el grado de relación de las dos variables. Listo, entonces ya sabemos, sal y tensión. La sal se toma como variable independiente según la tabla que observamos aquí, no la podemos modificar, tiene unos valores respectivos. Esa sal la toman como variable independiente y está en el eje X. ¿Y por qué en el eje X? Porque así la colocaron. Y en el eje Y está la tensión arterial. Sin embargo, si nos vamos a la evidencia científica, podemos decir que esta tabla de datos para realizar realizar el proceso de estos ítems A, B, C y D, 5 ítems, A, B, C y D, 4 ítems, son 4 ítems a desarrollar para cada ejercicio de la actividad 3, ejercicio práctico, es un buen planteamiento. ¿Por qué, profesor? Porque la tensión arterial científicamente, desde el punto de vista biofísico del cuerpo del ser humano, la tensión arterial, si nos vamos a eso, ¿qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo internamente en su circulación a través de qué? De todo el sistema circulatorio, donde incluye venas y arterias, etcétera. ¿Listo? Es la presión que ejerce, la fuerza que se desplaza de arriba hacia abajo por todo el cuerpo, fuerza que se ejercía por el corazón. Científicamente se dice que cuando la persona consume demasiado sal, se vuelve hipertensa. ¿Qué es hipertensa? Mantiene la presión muy alta. Pero bueno, no quiero entrar en más detalles porque pues, simplemente para que entendamos que sí hay una analogía, ¿no? Porque independientemente de lo que nos dé el ejercicio, la presión arterial, el dato que se arroja cuando se mide una presión arterial baja o alta, obviamente normalmente dicen, no, usted la tiene presión alta, 110, presión baja, 80. Entonces hacen el promedio 110 más 80, pues obviamente la da 190. Dividido entre 2, pues obviamente le da 85, ¿no? Usted tiene 85, su presión arterial es de 85 es su promedio, ¿cierto? La alta es 110 y la baja es 70, digamos, o 80, ¿no? Normalmente es entre 120 y 70, ¿cierto? Entonces, los científicos dicen de que a mayor consumo de sal, la presión arterial tiende a subir y por eso la persona se vuelve hipertenso. ¿Listo? Hipertenso. O sea que hay una relación importante. O sea que la presión arterial o tensión arterial depende del consumo de sal y por eso se ubica en el eje Y. Porque en el eje Y, en el plano cartesiano, científicamente y matemáticamente y estadísticamente, el eje Y siempre se ubica las variables que dependen. Es decir, cuando cambian los valores en la variable independiente llamada sal, es decir, cuando aumentan los valores en sal o disminuyen los valores en sal, si aumentan los valores en sal, aumenta la presión arterial. En este caso, ¿no? Si disminuye los valores en sal, disminuye la presión arterial. Eso es algo real. El segundo ejercicio dice CH, que significa porcentaje de hidrocarburos versus pureza. Aquí también
de una vez la guía le está diciendo, mire, no se mate la cabeza. El porcentaje de hidrocarburos, esa información va en el eje X. ¿Qué quiere decir? Que esa es la variable independiente. Y la pureza, que se refiere obviamente a lo que es el oxígeno producido por este porcentaje de hidrocarburos, es la variable dependiente, baja en el eje Y. Ahí está la información. ¿Listo? Esos son detallitos que a veces nos bloquean. Aquí, como pueden ver en la información del tablerito, de la tabla, no está estipulado si el peso va en X o el peso va en Y. ¿Cierto? Aquí simplemente dice peso y altura. Algún día, profesor, ¿y qué pasó ahí? ¿Se le olvidó? ¿Hay algún error de la guía? No. La información se entregó hacia ustedes. ¿Y qué consiste la información, profesor? Usted ya tiene que, en este ejercicio, digamos, lo pone a pensar un poquito más diciendo, bueno, peso y altura, pero lea bien el enunciado, ¿no? Peso y altura. Eso lo explicaron en la web conferencia del director, ¿cierto? Entonces, como usted no sabe si el peso es, si la variable peso va en el eje X o en el eje y la altura o estatura va en el eje X o en el eje Y, usted ya tiene que entrar a colocar algo de lógica, ¿no? ¿Qué relación tendrá el peso y altura? Hay que investigar. Bueno, eso ya se dijo en la web conferencia, ¿cierto? ¿Y qué se dijo en la web conferencia? En la web conferencia, ¿qué se dijo? Se dijo lo siguiente, y científicamente se comprobó. ¿Qué se comprobó? En la mayoría de los casos, con algunas excepciones, el peso, el peso científicamente en el ser humano, hablemos del ser humano, depende de la altura. Yo creo que a esta variable no se le debe llamar altura, sino estatura. Porque cuando usted dice altura, pues altura puede ser que la altura de un edificio, la altura de una montaña, la altura que toma un avión. Entonces, yo la he llamado en la retroalimentación altura entre paréntesis estatura. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí existe una relación científicamente que en la mayoría de los casos, a mayor altura, o sea, a mayor estatura de una persona, su peso va a ser más. En algunos casos, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos decir que el peso sería la variable independiente. Es decir, perdón, el peso sería la variable dependiente. Escuchemos, el peso sería la variable dependiente. ¿Por qué? Primero que todo, porque el peso científicamente, según los científicos, dicen que depende de la estatura del individuo. A mayor altura, mayor peso. A menor altura, menor peso. Obviamente hay otras incidencias. Profesor, pero eso es mentira porque yo conozco personas que miden digamos, 1.70 centímetros y no, esas personas son flacas, pesan 40 kilos, 50 kilos. Bueno, ya es un problema de limitación. ¿Listo? Por lo digo que hay algunas decisiones. En este caso, ¿cómo se debe trabajar estas dos variables? La estatura o altura, que está en centímetros, ubíquela en su plano cartesiano, en diagrama de dispersión, en el eje X, ¿listo? Que es la variable independiente ya. Y el peso, ubíquelo en la variable Y, que es la variable ¿qué? Dependiente, ya. Ahí está el dato. Temperatura y vapor. Mire, la temperatura y vapor, si miramos aquí en la tabla, no hay que confundirse, ¿no? Aquí usted de pronto se va a confundir, va a decir, uy, pero es que me metieron tres variables. No, no. Usted tiene que hacer el análisis de temperatura versus consumo de vapor. Sin antes de definir cuál será la variable independiente o dependiente, miramos que así hay una relación, ¿no? Dice temperatura, está en grado Fahrenheit, puede haber estado en grados Celsius o en grados Kelvin, ¿cierto? Aquí está en grado Fahrenheit, eso es lo de menos, eso es una escala internacional de los británicos, ¿no? El consumo de vapor en libras. Pero si investigamos un poquitico por allá en las ciencias naturales, en física y en química, todos sabemos que para producir vapor se requiere que el agua esté hirviendo o empiece a hervir. Algo muy sencillo para generar vapor, vapor de agua, ¿cierto?
La radiación natural que ingresa a la Tierra siempre genera vapor de agua. ¿Cómo así, profesor? Claro, después de las lluvias, la radiación se despeja la atmósfera, ingresa la radiación solar y empieza a evaporar las aguas. O sin necesidad de llover, todos los días el sol está sobre los océanos del mundo y está evaporando agua y por eso es que se forman las lluvias, ¿listo? Pero en este caso, obviamente, ¿qué tenemos que decir? Que el consumo de vapor, ¿cuál sería? ¿La variable dependiente o independiente? A ver, ¿quién dice, quién aporta usted algo de ustedes ahí? Y yo veo que la información ya está acá, miren. Correcto, pero sí, aquí está, mire, el número de libras de vapor, dice, el número de libras de vapor, el mismo dato lo indica, no, el número de libras de vapor dice Y. O sea que el vapor es una variable dependiente. ¿Depende de qué? Del aumento o no aumento de la temperatura, lo que acaba de decir la compañera. La temperatura va en el eje X, variable independiente. ¿Listo? Ahí está todo. O sea que en este ejercicio el que lo haya seleccionado no se conjunta, trabaja únicamente estas dos columnas. Mire, la columna 2 y la columna 3. Simplemente cuando lo vaya a pasar al Infostat o al Excel, tiene que tener en cuenta que el consumo de vapor es la variable dependiente y la temperatura la variable dependiente. Recuerde que tanto en Excel como en Infostat, el primer dato que usted coloque en esa columna, ella lo toma como X y el segundo dato lo toma como Y. El último ejercicio, temperatura y enfermedad respiratoria. Si usted mira, no hay ninguna pista aquí, ¿no? Uy, profesor, pero entonces ahí hay dos variables. Una de ellas es dependiente y la otra es dependiente. La una de ellas es independiente y la otra dependiente. Pero ahí hay por lo menos, este ejercicio ya lo he retroalimentado yo varias veces y le he corregido a las personas. Usted lo primero que tiene que hacer es mirar a ver, definir cuál de estas dos variables independiente y dependiente. Recuerde lo que le piden allá en el primer ítem, ¿no? Diga cuál es la variable dependiente e independiente, ¿cierto? Entonces, a ver, les pregunto, ¿la temperatura media qué será en este ejercicio 3.5? Esto se refiere a temperatura, sensación térmica, no en el cuerpo humano, ¿no? Dice, en una investigación realizada durante el mes de noviembre de X año, en un hospital pediátrico respecto a la relación de la temperatura ambiente media, no del cuerpo humano, y los casos de enfermedad registrados se obtuvieron los siguientes datos. Esto se refiere a temperatura ambiental. Esa temperatura ambiental, muchachos, les pregunto, ¿será la variable independiente o dependiente? ¿Quién la independiente? Muy bien, Alma. Pero los demás compañeros no hablan, mire. La temperatura es la variable independiente, correcto. ¿Por qué? Porque la temperatura, cuando genera cambios, la temperatura te va a generar dos cambios. En la temperatura ambiental te genera dos cambios únicos. Aumenta o disminuye. Aumenta por debajo de cero o disminuye por debajo de cero. ¿Listo? En términos generales. Entonces, la temperatura media en este caso, comparado a la siguiente variable, por eso estoy diciendo, por eso el director hablaba de los casos, ¿no? En este caso, la temperatura media ambiental es una variable independiente. ¿Por qué? Porque ella no depende de otra variable directamente en este caso. Simplemente cuando sufre cambios por diferentes circunstancias del clima, obviamente, sí está relacionado científicamente que a mayor temperatura las personas tienden a no enfermarse de problemas respiratorios. ¿Listo? Ese ejercicio ya lo hice. Y a menor temperatura, los casos de enfermedad respiratoria aumentan. Si usted mira el comportamiento, pero ya digamos en el diagrama de dispersión, si usted mira aquí nomás los datos, ve que la temperatura va de 7 a 28 y la relación es inversamente proporcional, o sea, hay un tipo de asociación inverso. Entonces, ahí sería, digamos, estos dos ítems tan importantes. Otro dato importante acá, regresión y correlación lineal. Esa es la misma temática que se trabajó para estos ejercicios, lo mismo que le solicitan. Ya tiene que encontrar son la variable independiente y dependiente de esas variables cuantitativas de
la base de datos que hemos venido trabajando normalmente. Por aquí quiero mostrarles lo siguiente, ¿no? Acá, muy rápidamente. Para aquellos estudiantes que hace poco ingresaron, por favor, estén pendientes de nuestra monitora hoy, la señorita Irley Alma. Ella le facilita un enlace de un video para que ustedes lo guarden y se apoyen para realizar tanto uno de los ejercicios de la actividad 3 y también el ejercicio de la actividad 4, regresión y correlación en Infostat. Ahí lo explica todo. Hoy estamos tratando de explicar, son conceptos para abordar bien los análisis. No alcanzamos a hacer la demostración. Quiero mostrarles lo siguiente acá. Aquí. Esta tablita la encuentran ustedes en cualquiera de las referencias que nos indica ahí para la guía para hacer la actividad 3 o 4. Esta tablita se llama tabla de grado de correlación. ¿Alguno de ustedes ya la tiene? Eso también lo explicaron en la web conferencia. Esta tablita, en su documento que va a presentar al final por el entorno de evaluación, en su documento debe ir como referencia tanto para el ejercicio que desarrolló en la actividad 3 como para el desarrollo de la actividad 4, ¿cierto? ¿Por qué? Esta tablita únicamente es un parámetro de medición que nos sirve cuando nosotros obtenemos el dato de la correlación lineal simple. Recordemos que la correlación lineal simple viene siendo que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que es el R2. Esa tablita, obviamente, hay que referenciarla. ¿Listo? Hay que referenciarla. Otro dato que quería mostrarles acá. Tanto para la actividad 3 como para la actividad 4 de la guía, nos piden hallar un modelo matemático. ¿Listo? El ESER lo entrega de forma automática. ¿Listo? El Infostat, obviamente toca que deducirlo con unas tablitas que nos muestran, ¿no? Yo creo que alcanzo a mostrarles. Pero ¿qué les quería explicar de la regresión lineal? Bueno, esta ecuación para nosotros no es nueva. Esto es una ecuación lineal que utilizamos por allá en álgebra lineal, por allá en noveno de bachillerato. Normalmente se conoce como y es igual a mx más b. Obviamente aquí la m pues la reemplazan por la a, ¿cierto? Pero en la mayoría de los libros uno la encuentra como y es igual a mx más b. Recuerde lo siguiente, ¿no? A esta ecuación en estadística le llaman regresión lineal. ¿Por qué? Es decir, la y es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De todos los cambios que suministra este proceso aquí matemático. De tener la pendiente que nos la facilita el Infostat o nos lo facilita el Excel, ¿cierto? Y la X, que es la variable independiente que asume cualquier valor de esos datos de la variable X en un momento dado. Y la B es la constante en el Infostat o la constante en Excel. La B es que es la línea interceptora, esa línea que se proyecta en el diagrama de dispersión que en un momento dado corta el eje Y. Esto le llama variable independiente. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí no se puede usted confundir porque pues obviamente uno a veces tiende a confundirse, ¿cierto? Entonces miramos acá, mire, Y es la variable dependiente, porque depende de qué. El resultado de Y depende de todo lo que se haga acá internamente, ¿listo? A es la pendiente, en unos casos es la letra M. X es la variable independiente y la B es la intersección. ¿Listo? En ambos casos, en la actividad 3 y 4 hay que hallar el modelo matemático que es ese, ¿cierto?
Ya el modelo confiable lo determina el coeficiente de terminación, el R2. Quiero mostrarles un ejemplo ya para terminar, ya desarrollado, pero quiero mostrarles acá el diagrama de dispersión para que tengan en cuenta lo siguiente. Profesor, cuando uno hace el diagrama de dispersión, esos puntos que nos indican, mire, realmente un diagrama de dispersión normalmente serían puntos dispersos, sino que en el Excel o en el Infostat, cuando uno dice diagrama de dispersión, pues obviamente uno traza una línea de tendencia. Normalmente esa línea de tendencia nos indica que es un modelo matemático lineal. ¿Y cuál es el modelo matemático lineal? El que acabamos de ver, y es igual a x más b o y es igual a mx más b, ¿cierto? ¿Y por qué le llaman diagrama de dispersión? ¿Cuál es la idea? Mire, usted sin conocer todavía por lo menos el coeficiente de correlación, usted analiza cómo están distribuidos estos puntos sobre la línea, ¿cierto? La línea imaginaria. Entonces, esos puntos, entre más cerca estén a esa línea o estén dentro de la línea, usted entra sin conocer el modelo matemático o conociendo el modelo matemático, pero sin conocer el coeficiente de correlación, que es el resultado de la raíz cuadrada del R2, que es el coeficiente de terminación. Entre los puntos entre más cerca estén los puntos o estén dentro de la línea, usted tácitamente puede decir que del coeficiente de correlación le va a dar por a 0,80, que sería una relación muy buena. Entonces, la idea de analizar dos variables es que a través del diagrama de dispersión miramos los puntos. Cuando los puntos están muy dispersos, es decir, dispersos, ¿qué quiere decir? Distantes de la línea, entonces podemos deducir que ese coeficiente de correlación va a ser malo, porque va a estar por debajo de 0,10 o de 0,20. Va a ser aceptable, va a ser muy malo. Tenga en cuenta que el resultado de coeficiente de correlación 0,90 o 1 no tiene que ver nada, el coeficiente de correlación no tiene que ver nada con la multiplicación que uno realiza del R2 cuando nos lo da por el 100%. Es el 100% para mirar el tipo de asociación. Entonces, dejemos esta parte aquí y es siempre esto, ¿no? Minimizar la distancia de estos puntos con respecto a la línea. Bueno, les quiero mostrar lo siguiente acá, para seguir avanzando. Regresión lineal simple. Utilizamos una variable independiente para predecir una variable dependiente. Eso es la regresión lineal simple, ¿cierto? Utilizamos una variable independiente que está en el eje X, que siempre está en el eje X, que se llama variable regresora en Infostat, para predecir una variable dependiente. Por eso a la variable dependiente también le llaman variable ¿qué? Predictora. También le llaman variable predictora. Pero para que no nos confundamos, la variable independiente siempre va a estar en el eje X del plano cartesiano y la variable dependiente siempre va a estar en el eje Y en el plano cartesiano. Dependiente, ¿por qué? Porque depende de los valores que genere la variable independiente, sea valores crecientes o decrecientes. Se modifica, obviamente, esa variable dependiente. Y la variable independiente se llama, ¿por qué independiente? Porque no depende de la otra variable llamada dependiente, ¿listo? Sino de otras circunstancias. Eso de regresión lineal múltiple no, porque eso no está en la guía actual de nosotros. Pero esta parte dejémosla acá y vamos a mostrarles algo acá, algo que interesante para ustedes, para que menos, no se vayan a confundir tanto. Bueno, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí. Bueno, mire, unos datos importantes. Literalmente, variable independiente siempre se ubica en el eje X. También llamadas explicativas o predictoras. Eso depende de los libros, ¿no? Pero para que no nos confundamos, la variable independiente siempre la ubicamos en el eje X, cuando vamos a hacer el diagrama de dispersión. En el eje X, los datos de la variable independiente van en el eje X, sea en Excel o en Infostat. Y recuerde que en el Excel y en Infostat, obviamente, en algunos casos, por lo menos en el Infostat, toca que seleccionar
cuáles son los datos X y los datos Y. En el Excel, pues uno tiene que digitar los datos, ¿no? La primera columna siempre va a ser X, la segunda columna siempre va a ser Y. ¿Listo? Entonces, a la variable independiente también le llaman explicativas o predictoras y también le llaman como regresora, ¿no? Predictoras, ¿por qué? Porque predice lo que va a ser los cambios en la variable dependiente. O sea que esta variable independiente tiene tres nombres: explicativa, predictora o regresora, variable independiente. ¿Listo? Bueno, dice, son aquellas cuyos atributos influyen en una segunda variable llamada Y. ¿Listo? Son aquellas cuyos atributos influyen en una segunda variable llamada Y. La variable dependiente explica el comportamiento de otra. Listo. Variable dependiente, que es la Y, también llamadas explicadas, son aquellas que están influidas por otra o otras variables independientes, X. O sea que la variable dependiente siempre va en el eje Y y también le llaman variables explicadas. Bueno, listo. Salgámonos de acá. Esta también no la necesito ya. Bueno, muchachos, ya son las 8 y se me quedó gran parte de otras cosas que les quería explicar. Estén atentos que yo creo que para el día jueves voy a realizar voy a realizar otros IPAs. El día jueves yo les envío la invitación para el día jueves. Eh, Alma, esa presentación no creo que se las pueda enviar porque es una presentación institucional, Alma. Vamos a hacer otros segundos IPAs para el día jueves, ¿les parece? El día jueves a las de 6 a 8 también, el día jueves. Están invitados, yo les envío la invitación. Digo, ¿para qué? Para terminar esta explicación. Yo les tenía un ejemplo en Infostack y en Excel. Entonces, no lo iba a hacer el sábado, pero el sábado sería ya faltando un día. El sábado sería faltando un día para entregar la tarea. Entonces, yo les envío la invitación para un tercer CIPA que sería el jueves a las 6 de la tarde. ¿Les parece, muchachos? Y ya les presento un ejemplo bien organizado frente a esta temática. ¿Listo? Entonces, muchachos, Alma, les recomiendo que por favor, entonces, ahí les de dos insumos, ¿no? Repitan el video que yo les copié el enlace, Alma. Ahí está todo explicado, sino que ese video yo lo quiero hacer en vivo con ustedes, ¿listo? Cogemos un ejercicio y lo hacemos en Infostat. Eso es muy sencillo, el Infostat, mire, con todo decirle que el Infostat es mucho más fácil de manejar lo que el Excel. El Excel es más complejo porque el Excel le pide a uno el paso a paso, ¿listo? Y por favor, llenan el formato de asistencia, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Obviamente, tienen que esperar que les haga la invitación. ¿Cuándo llega la invitación? Mañana por la mañana se las hago, ¿listo? Les envío la invitación. Eh, pues la invitación tiene que ser con otro enlace para que ingresen. ¿Listo? Entonces quedamos así y nos vemos el día jueves, 6 de la tarde. Esperen la invitación a su correo personal y a su correo institucional. Total ingresaron, creo que fueron 23 estudiantes. Gracias por todo. Feliz noche. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego. Nos vemos el jueves 6 de la tarde. Listo, nos vemos el jueves 6 de la tarde. Esperen la otra invitación, pero ya vamos a trabajar ya el Infostat directamente. Listo.